se va a ir a desposarse con Satanás. Y quedó, como decimos nosotros, de papayita con el evangelio de hoy. El que no está conmigo, ¿con quién está? Con Satanás. Está contra mí. Lo dice el Señor, ¿sí o no? Entonces yo los invito para que de pronto vamos guardando los cuadernitos, sentémonos derechitos, vamos a terminar ya con una canción. Miren, esta canción que vamos a cantar últimamente está como, digámoslo así, teniendo muchos enlazos. Y habla así: Jesús, esposo tan amado, esposo tan bonito. Yo te invito para que mientras escuchas esta canción desde lo más íntimo de tu corazón, pídele a Jesús que sea toda tu felicidad. Pídele al Señor Jesús aquí presente en este sagrario, que Él sea el esposo de tu alma. Que te dé la gracia y la fuerza que necesitas, aunque tú no sientas en ti esa fuerza, que Él mismo sea el que te dé la fuerza para que te revista del vestido de bodas, un vestido blanco, resplandeciente, limpio, del vestido de su amor. Si te sabes esta canción, cántala, si no, yo te invito a que vivas un momento de oración donde le supliques con todo el corazón al Señor que Él sea el esposo de tu alma. Piensa en Jesús, tráelo enfrente tuyo con el pensamiento, adora a Jesús. Deja que tu corazón suspire para aquel que fue creado. Deja que tu corazón entienda y contemple que la única felicidad está en el Señor. Dile a Él ahí dentro que ese esposo tan anhelado, tan soñado, tan esperado que tiene tu alma. Si
la única razón de nuestra vida. Padre nuestro, Padre que nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les quiero enseñar un lema que nosotros los siervos tenemos y pues hace parte esencial de nuestra espiritualidad, es la preparación a los sagrados corazones. Y es que nosotros cuando hacemos alguna cosa, mejor dicho, con todo lo que hacemos decimos que todo sea para reparar el corazón de Jesús y le responde y el corazón de la Inmaculada. ¿Sí? Que todo sea para reparar el corazón de Jesús y el corazón de la Inmaculada. Un santo desde ya el domingo, donde se puedan desposar lo más profundo de sus almas con el Señor Jesús. Yo les bendiga.